Mi padrastro llevó a mi mamá y sus hijos de vacaciones mientras me dejaban sola en el hospital, pero ahora que hablé con mi padre ellos están en graves problemas con las autoridades. Odio a mi padrastro, Kevin. Es una de las personas más frustrantes, controladoras e insensibles que he conocido. Desde que se casó con mi mamá, mi vida se ha puesto patas arriba. Para ponerlo en contexto, mis padres se divorciaron hace 3 años. Mi mamá y mi papá nunca se llevaban bien y peleaban frecuentemente. Cuando anunciaron su divorcio, no me sorprendió mucho. Mi mamá y mi papá nunca fueron una gran pareja desde el principio. Honestamente, trataron de hacerlo funcionar, pero siempre había tensión entre ellos, especialmente en lo relacionado con las responsabilidades del hogar. Aunque técnicamente mi mamá se quedaba en casa, no disfrutaba de las tareas típicas del hogar que suelen asociarse con ese rol. Cocinar, limpiar o incluso ayudarme con la tarea no eran realmente sus prioridades, y no ocultaba su desagrado por hacer esas cosas. En cambio, le encantaba pasar una gran parte de su tiempo en el teléfono, tratando de hacer crecer sus redes sociales. Se consideraba una influencer de belleza, siempre grabando o publicando algo, aunque su cantidad de seguidores no era precisamente impresionante. Cuando no estaba pegada a su teléfono, pasaba gran parte de su tiempo, y una parte considerable del ingreso de mi papá, saliendo con sus amigas. Compras, brunches o tratamientos de belleza eran sus actividades regulares. Nunca encajó en el molde de lo que la mayoría piensa como una madre típica. Mientras otros padres generalmente revisan las tareas de sus hijos, se aseguran de que estén al día con sus estudios y preguntan por su día, la preocupación de mi mamá pasaban por otros sitios, como cuidarse a sí misma. Siempre estaba estresada por su apariencia y también esperaba que yo me mantuviera en forma y presentable en todo momento. Era casi como si me viera más como un reflejo de su propia imagen que como una persona independiente de ella. En fin, después del divorcio, ambos obtuvieron la custodia compartida, y mi tiempo se dividía entre los dos. Al principio, me costó adaptarme a vivir entre 2 hogares separados. Justo cuando empezaba a acostumbrarme, mi mamá conoció a Kevin. Parecía encantada con él desde la primera cita. En solo unos días comenzaron a salir oficialmente, y después de unas semanas, mi mamá me lo presentó. De repente, este extraño estaba en todas partes y se esperaba que lo aceptara en nuestras vidas con los brazos abiertos. Ahora bien, no habría tenido ningún problema en aceptar a Kevin si fuera una persona decente, pero la realidad es que no lo es. Desde el principio, Kevin tenía estas expectativas poco realistas. Asumió que yo simplemente lo aceptaría felizmente como mi nuevo papá, aunque a mis ojos era un total descenso de categoría comparado con mi verdadero padre. Constantemente se entromete en mi vida y parece aprovechar cada oportunidad para menospreciarme. Siento que no importa lo que haga, siempre encuentra la manera de criticarme o controlarme. Por ejemplo, tiene 2 hijos, y se molesta visiblemente conmigo cuando cree que estoy actuando demasiado femenina, como le gusta decir. Me ha dicho directamente que no debería usar vestidos ni faldas ajustadas, como si mi forma de vestir fuera asunto suyo. También insiste en que no debería dejar mi cabello suelto y espera que lo mantenga recogido en un moño todo el tiempo. Y no termina ahí. Si alguna vez tengo amigas en casa, siempre interrumpe, diciendo que solo está revisando. Pero no es un simple saludo o una pregunta casual, literalmente entra sin avisar y se queda rondando, como si no confiara en mí ni en mis amigas para estar solas. Es increíblemente invasivo, y honestamente humillante. Cuando protesto o le pido que nos deje en paz, dice cosas como, las chicas necesitan supervisión constante, y que deberíamos fingir que ni siquiera está ahí. Es indignante que no aplique el mismo nivel de interferencia con sus hijos ni sienta la necesidad de vigilar cada uno de sus movimientos. Cuando intenté hablar de lo mucho que me molesta con mi mamá, a ella no pareció importarle. Me dijo que solo estaba siendo protector, como si eso justificara su comportamiento. Encima de todo, los 2 hijos de Kevin hacen mi vida aún más difícil. No tienen ningún concepto de espacio personal, y sus personalidades chocan con la mía en todos los sentidos posibles. Además, son implacables a la hora de acosarme. Ya sea burlándose, mofándose o encontrando nuevas formas de hacerme sentir mal, me molestan constantemente. En lugar de intervenir, mi mamá minimiza su comportamiento diciendo, así es como todos los hermanos se llevan. Cuando mi mamá decidió casarse con Kevin después de solo un año de noviazgo, esperaba que yo simplemente aceptara. Me dijo, sin rodeos, que amaba a Kevin y estaba decidida a que su matrimonio funcionara. Sabía que yo tenía dudas y frustraciones, pero fue clara sobre lo que quería de mí, que le diera una oportunidad a Kevin y que no le complicara las cosas. Se sentía como mucho pedir, especialmente considerando lo rápido que estaba pasando todo. Pero quería apoyar a mi mamá y mantener la paz, así que acepté intentarlo. Desde entonces, realmente he hecho un esfuerzo por aceptar a Kevin y a sus hijos. He tratado de adaptarme a sus rutinas y los cambios, aunque ha sido muy difícil. Una de las cosas que más me molesta es cómo Kevin insiste en que lo llame papá.
No se siente correcto, y cada vez que lo digo, no puedo evitar sentir cómo crece el resentimiento dentro de mí. Ya tengo un papá y no quiero reemplazarlo. Sin embargo, Kevin no parece entender ni importarle lo difícil que es para mí. Pero más allá del nombre, lo que realmente duele es el cambio en la atención y prioridades de mi mamá después de su matrimonio. Parece más enfocada en los hijos de Kevin que en mí. Pasa más tiempo con ellos, les ayuda con cosas que nunca hizo por mí, y actúa más como una madre con ellos que lo que alguna vez ha sido conmigo. A veces siento que he perdido mi lugar en su vida. Ahora solo es una mamá para los hijos de Kevin. Me encantaría vivir con mi papá, especialmente porque él suele ser más comprensivo, pero tuvo que mudarse cuando consiguió un nuevo trabajo en otra ciudad, que le paga significativamente mejor. Aún me visita de vez en cuando, pero vivo con mi mamá a tiempo completo. Mi papá y yo también hablamos regularmente por teléfono. Él sabe sobre algunos de los problemas que tengo con Kevin y sus hijos porque le he contado. Es muy comprensivo e incluso ha tratado de hablar con mi mamá sobre la situación. Creo que realmente quiere ayudar, pero cada vez que lo menciona, mi mamá lo calla. Le dice que no se meta y que no interfiera en su matrimonio. A lo largo de los años, he hecho mi mejor esfuerzo, a pesar de todo, para adaptarme a la vida con mi nueva familia. Realmente he intentado esforzarme con Kevin y sus hijos, con la esperanza de que si me mantenía paciente y abierta, podríamos construir algún tipo de relación positiva. Pero a pesar de mis esfuerzos, todavía no he visto resultados significativos. Este año, Kevin inesperadamente recibió un ascenso en el trabajo. Cuando llegó a casa, lo anunció con orgullo, diciendo que nos llevaría a todos de viaje familiar. La noticia nos emocionó a todos, especialmente porque había pasado mucho tiempo desde la última vez que fuimos de vacaciones juntos. Él y mi mamá eligieron el lugar y reservaron los boletos y el alojamiento para todos nosotros. Pero, como si fuera mala suerte, justo un día antes del viaje, tuve un accidente de coche con mi mamá. Estábamos volviendo a casa después de comprar unos conjuntos para las vacaciones cuando, de repente, otro coche nos golpeó por detrás. No fue una colisión masiva, pero sí lo suficiente para desestabilizarnos y causarnos lesiones. Mi mamá estaba mayormente bien, aparte de unos cuantos rasguños y moretones aquí y allá, pero yo no tuve tanta suerte. Terminé con un brazo roto y una conmoción cerebral por el impacto. Llamaron a la ambulancia, y antes de darme cuenta, estaba siendo ingresada en el hospital. Cuando Kevin escuchó sobre nuestro accidente, corrió al hospital, aparentemente preocupado. Al principio pensé que realmente estaba preocupado por mí y mi mamá, que había venido porque le importaba nuestro bienestar. Pero luego comenzó a mencionar el viaje, obsesionado con si aún podríamos ir y preocupado porque el dinero que había gastado se perdería. Eventualmente, los doctores nos informaron que, debido a mi conmoción cerebral, tendría que quedarme en el hospital unos días para observación. Querían asegurarse de que estuviera bien antes de darme el alta, pero viajar estaba definitivamente descartado para mí. Kevin me miró, frustrado, como si fuera mi culpa haber tenido el accidente y desperdiciar su dinero. Como tenía que quedarme en el hospital, mi mamá ofreció a medias quedarse conmigo. Me dio una pizca de esperanza. Sin embargo, Kevin rápidamente intervino, argumentando que, dado que los boletos de avión ya estaban pagados, ya estábamos perdiendo dinero con que yo no fuera, y que no tenía sentido que mi mamá también desperdiciara más dinero quedándose atrás. Luego se dirigió a mí y me dijo que, a mi edad, debería ser perfectamente capaz de quedarme sola en el hospital unos días. Señaló lo seguro que era el hospital, con doctores y enfermeras disponibles las 24 horas, insinuando que no tenía de qué preocuparme. Kevin continuó insistiendo en que, una vez que me dieran de alta, organizaría que una niñera se quedara conmigo en casa. Discutí con él, diciéndole que no me sentía cómoda quedándome sola en el hospital ni con que una niñera me cuidara en casa. Supliqué a mi mamá que se quedara conmigo en su lugar. Mi mamá trató de defenderme, diciéndole a Kevin que no estaba bien dejarme sola en el hospital. Ella sabía que esto estaba mal. Sin embargo, Kevin siguió insistiendo. Continuó argumentando que la presencia de mi mamá era innecesaria y que quedarse solo significaría estar sentada a mi lado sin hacer nada productivo todo el día. Para él, no desperdiciar el dinero de las vacaciones era más importante que cualquier otra cosa. Claramente, él no me veía como su verdadera hija, así que no le importaba cómo me sentía o lo que me pasaba. Traté de suplicar que, con 15 años, no debería quedarme sola en el hospital. Estaba asustada y con dolor, y la idea de pasar por todo esto sin ningún miembro de mi familia a mi lado era aún peor. Sugerí un compromiso, diciendo que tal vez mamá podría llamar a mi papá, para que viniera a quedarse conmigo mientras ella y Kevin se iban de viaje. Claro, le tomaría algo de tiempo llegar, ya que vive en otra ciudad, pero estaba segura de que vendría de inmediato si supiera que estaba hospitalizada. Pensé que esta podría ser una forma de que ellos todavía pudieran irse de viaje asegurándose de que yo no estuviera sola. Pero Kevin descartó la idea casi de inmediato. Desestimó mis preocupaciones,
diciendo que estaba siendo tonta y exagerando por unas lesiones menores. Decía que no quería que mi papá se preocupara innecesariamente. Según Kevin, no había necesidad de interrumpir los planes de nadie por algo tan trivial como una conmoción cerebral y un brazo roto, lesiones que se curarían perfectamente con unos días de reposo en el hospital. Al final, la presión de Kevin funcionó. Miré a mi mamá, esperando que se mantuviera firme e insistiera en quedarse conmigo, pero, como de costumbre, cedió ante Kevin en lugar de luchar por lo que yo necesitaba. Ella aceptó irse. Se quedó conmigo solo una noche, lo cual me trajo algo de consuelo. Pensaba que después de ver lo vulnerable que me sentía, se daría cuenta de que la necesitaba allí. Pero al día siguiente, Kevin apareció en el hospital para recogerla, ansioso por irse de viaje como estaba planeado, sin importarle cómo me sentía. Tras solo un día allí sola, no pude contener más las lágrimas. Una de las enfermeras notó que estaba llorando, y al darse cuenta de que no tenía a nadie que me cuidara, amablemente se ofreció a llamar a mi mamá. Le dije que estaba bien, que probablemente no contestarían de todos modos, pero insistió. Así que le di el número de mi papá. Estaba medio esperando que mi papá me regañara o me dijera, como lo había hecho mi padrastro, que estaba exagerando y que estar sola en el hospital no era gran cosa. Pero en el momento en que mi papá respondió el teléfono y la enfermera le informó sobre mi situación, se mostró inmediatamente preocupado. Me pasó el teléfono y sonaba más preocupado de lo que lo había escuchado en mucho tiempo. Me preguntó si mi mamá realmente se había ido de viaje sin mí. Le expliqué toda la situación, contándole cómo Kevin había insistido en que estaba bien dejarme, porque no quería desperdiciar el dinero del viaje y cómo mi mamá finalmente aceptó irse. Mi papá estaba furioso. Mientras le contaba todo, se quedó en silencio, pero podía sentir su enojo acumulándose. Luego me dijo que mi mamá solo le había mencionado que habíamos tenido un pequeño choque, minimizando toda la situación. No había mencionado ni una sola palabra sobre mi brazo roto o mi conmoción cerebral, ni que ella y Kevin me dejaron sola en el hospital. Según lo que ella le dijo, no había nada de qué preocuparse, por lo que no sintió la necesidad de comunicarse conmigo. Mi papá inmediatamente me aseguró que vendría tan pronto como fuera posible. Me dijo que dejaría todo y conduciría hasta el hospital para quedarse conmigo, sin importar cuánto tiempo le tomara. Por primera vez desde que fui ingresada, sentí alivio al saber que mi papá vendría a estar a mi lado y que finalmente alguien estaba tomando en serio mi situación. En solo 2 horas, mi papá llegó al hospital, y verlo entrar por la puerta se sintió como si me quitaran un enorme peso de encima. Comencé a llorar mientras me abrazaba y me aseguraba que todo iba a estar bien. Luego, inmediatamente fue a hablar con mis doctores, para entender mejor mis lesiones. Estaba muy arrepentido por no haber estado allí para mí antes y por no cuestionar la versión de mi mamá de los hechos. Me dijo que lamentaba confiar en que todo estaba bien sin verificar directamente conmigo, y era evidente que se estaba culpando a sí mismo por ello. Durante mi estadía en el hospital no tenía mi móvil conmigo, porque durante el accidente se debe haber caído y alguien lo tomó, así que no tuvimos otra forma de comunicarnos. Por suerte la enfermera fue tan buena en hacerlo por mí. Obviamente, la ira de mi papá hacia Kevin era enorme. Sus acciones dijeron mucho, dejando claro que, a pesar de estar en una relación con mi mamá, yo no era más que un inconveniente para él. Mi papá intentó llamar a mi mamá y a Kevin, pero ninguno contestó sus llamadas. Esto enfureció aún más a mi papá, quien juró una y otra vez que les daría una lección a Kevin y a mi mamá por abandonarme de esa manera. Durante las siguientes 2 noches, mi papá se quedó a mi lado, habiendo pedido permiso en el trabajo para asegurarse de que no estuviera sola. No se apartó de mí ni un momento hasta que finalmente me dieron de alta. Incluso entonces, no se sentía cómodo con la idea de que volviera a la casa de Kevin, donde me dejarían con una niñera hasta que todos regresaran. En cambio, insistió en que me fuera a su casa, y acepté. Una vez que me instalé en casa de mi papá, él intentó comunicarse con mi mamá nuevamente. Ella dijo que no había podido responder las llamadas anteriores porque estaba divirtiéndose mucho con Kevin y sus hijos. Con esto la furia de mi papá aumentaba más y más. Le dijo que abandonarme en el hospital era un acto grave de negligencia y que planeaba tomar medidas legales para responsabilizarla a ella y a Kevin. Incluso mencionó llevarla a la corte si era necesario, dejando claro que estaba dispuesto a denunciarlos por sus acciones. Mi padre me ha conseguido un nuevo teléfono ahora, lo cual no ha sido tan bueno como suena. Desde entonces, mi teléfono no ha dejado de sonar con llamadas y mensajes de texto tanto de Kevin como de mi mamá. En lugar de reconocer lo que hicieron o expresar algún tipo de disculpa, han estado enviando mensaje tras mensaje acusándome de arruinar sus vacaciones al contarle a mi papá sobre mi situación. Kevin incluso ha llegado a decir que todo lo que tenía que hacer era quedarme callada y quedarme en el hospital sin hacer ningún escándalo. Según ellos, todo habría estado bien si simplemente hubiera cumplido con lo que querían. Así que ese es mi estado actual, con mi familia, entre comillas. Actualización 1.
para todos los que preguntan, ahora que he tenido algo de tiempo para reflexionar y hablar con mi papá, me di cuenta de que ha habido muchas veces a lo largo de los años en las que Kevin y mi mamá me han descuidado, y yo simplemente lo dejé pasar. Me quedé callada, esperando que las cosas cambiaran, pero nunca lo hicieron. Es difícil admitirlo, pero permití que me apartaran por su conveniencia. Ahora, mirando hacia atrás, no puedo creer que lo haya tolerado durante tanto tiempo. Por ejemplo, Kevin frecuentemente menospreciaba mi relación con mi papá. Constantemente hacía comentarios negativos sobre él, diciendo cosas como que era un fracasado o un irresponsable comparado con él. Esto se debía a que Kevin creía firmemente que mi papá no había sido un buen esposo para mi mamá, y por lo tanto, sentía que tenía derecho a hablar mal de él. Mi mamá nunca le pedía que parara. Cada vez que tenía problemas en casa o intentaba hablar con mi mamá sobre ellos, Kevin decía que hacía un drama por todo o que era demasiado sensible por ser mujer. A menudo decía que por eso tenía suerte de tener solo hijos varones. Kevin constantemente muestra favoritismo hacia sus hijos, incluso en las interacciones más pequeñas del día a día. No tiene problemas en darles dinero para cualquier cosa que necesiten sin pensarlo dos veces. Pero cuando yo le pido algo a mi mamá, Kevin me interroga con un sinfín de preguntas. Siempre afirma que estoy comprando cosas innecesarias y malgastando dinero, a pesar de que ni siquiera es su dinero el que gasto, sino el de mi papá. Así que, técnicamente, tengo derecho a usarlo como quiera. A pesar de vivir en la misma casa, nunca pasamos tiempo de calidad juntos como familia. Kevin y mi mamá a menudo hacen planes con sus hijos y me dejan fuera, diciendo que no quieren molestarme o que quieren pasar tiempo juntos sin mí. Esto a menudo me hace sentir abandonada e insignificante. Salen a cenar o hacen actividades que disfrutan sin considerar que a mí también podría interesarme participar. Probablemente por eso estaba tan emocionada de unirme a ellos en las vacaciones, porque rara vez me incluyen en sus planes. Kevin y mi mamá tampoco celebran mis cumpleaños. Siempre me dicen que, como los hijos de Kevin no le dan importancia a sus cumpleaños, yo tampoco debería esperarlo. Es como si creyeran que no merezco atención especial solo porque ellos no lo consideran importante. Y cuando se trata de regalos, termino recibiendo cosas que ni siquiera me gustan o uso, como si no les importara lo suficiente como para pensar en algo que realmente me haría feliz. Cuando tenía problemas en la escuela, Kevin solía decir cosas como, «Eres floja, ¿ese es tu problema?», o «¿Para qué te esfuerzas con esas cosas?». En lugar de preguntar qué estaba pasando u ofrecer ayuda, lo hacía sobre cómo lo incomodaba a él. Mi mamá, por otro lado, simplemente se quedaba callada, lo cual es lo más doloroso. Porque ella podía ver lo mucho que me afectaba, y en su lugar prefería decir nada. Espero que esta actualización los haya ayudado a entender mejor mi historia, ya que me habían estado pidiendo más contexto. Actualización 2. Mi papá sí denunció a mi mamá y a Kevin al Servicio de Protección Infantil. No podía quedarse de brazos cruzados y permitir que me trataran así, dejándome sola en el hospital sin pensarlo dos veces. Cuando Kevin y mi mamá regresaron a casa, fueron contactados por funcionarios de Servicio de Protección Infantil. Tuvieron que responder a una gran cantidad de preguntas, explicando la situación, sus acciones y su decisión. Estoy segura de que fue un llamado de atención para ellos, probablemente uno que no esperaban. Las autoridades estuvieron de acuerdo con mi papá en que dejarme sola en el hospital, especialmente después de haberme lesionado, era inaceptable. Reconocieron que había sido descuidada de una manera que puso en riesgo mi bienestar. Más tarde, mi mamá me llamó. No estaba precisamente feliz, y podía notar por su tono que estaba molesta conmigo. Me dijo que los había metido a ella y a Kevin en muchos problemas al involucrar al Servicio de Protección Infantil. Me advirtió que Servicio de Protección Infantil se pondría en contacto conmigo para obtener mi versión de los hechos. Mi mamá luego continuó presionándome para que mintiera a las autoridades, diciéndome que si no lo hacía, podrían terminar quitándome de su custodia. Le dije que no me sentía cómoda mintiendo a las autoridades, y que tal vez debería haber pensado en las consecuencias de sus acciones cuando me abandonó en el hospital ese día. Entonces, mi mamá trató de manipularme emocionalmente, diciendo cosas como que me había dedicado años de su vida y que ahora necesitaba que le demostrara mi lealtad. Lo planteó como si al ser honesta con las autoridades la estuviera traicionando, como si yo fuera la culpable de todo lo que había sucedido. Pero lo que realmente me impactó fue cuando me dijo que mentir también protegería a Kevin y a sus hijos. Explicó que la investigación de Servicio de Protección Infantil podría terminar causando problemas para Kevin, especialmente con su exesposa. Dijo que su ex podría enterarse y usar esto como munición en su contra. Mi mamá parecía más preocupada por la reputación de mi padrastro y la suya propia que por lo que yo había pasado. Ni una sola vez me preguntó cómo estaba o si ya me había recuperado. Mientras tanto, siguió suplicándome, rogándome que mintiera para proteger a su familia. Le dije que no podría preocuparme menos cómo esto afectaría a ella y a Kevin, pero no iba a mentirle a las autoridades.
Le dije que les contaría exactamente lo que había sucedido y que no encubriría nada por nadie. Si esto significaba que ella y Kevin se metieran en problemas, que así fuera. Mi mamá me gritó más y me llamó de todo, pero solo corté y la dejé gritando sola del otro lado. Por raro que parezca, no siento mucha culpa. Primero porque estoy haciendo lo correcto al no mentir a las autoridades, y segundo porque mi madre y Kevin se merecen todo esto. Actualización 3. Han pasado casi 2 semanas desde mi última actualización. Hablé con las autoridades y les conté la verdad. Por ahora, me quedaré con mi papá. Él ha estado investigando escuelas para que pueda quedarme aquí con él de forma permanente. Debo decir que se siente bien vivir con él. Mi mamá ha seguido tratando de manipularme emocionalmente, pero ya no hay nada más que pueda hacer por ahora. Servicio de Protección le ha dado una advertencia. Es evidente que mi mamá descuidó su responsabilidad hacia mí, y eso no podía ser ignorado. Servicio de Protección le ha pedido que haga cambios significativos, como asistir a clases obligatorias de crianza y terapia, para abordar sus problemas de negligencia y su relación conmigo. Kevin también fue investigado, ya que mostró una falta de respeto y cuidado hacia mí, especialmente durante el incidente en el hospital. Servicio de Protección dejó claro que estarían vigilando de cerca la situación si alguna vez volviera a quedarme con ellos, y que cualquier otro caso de negligencia o maltrato llevaría a consecuencias más graves. Actualización 4. No puedo creer que ya hayan pasado casi 4 meses desde que estoy viviendo con mi papá. Se siente bien vivir en un lugar donde no me siento mal todo el tiempo. Vivir con mi papá ha sido un gran alivio. Es comprensivo, me escucha, y lo más importante, respeta mi espacio y mis decisiones. Ha sido un cambio total comparado con lo que estaba enfrentando antes. Puedo hablar sobre mi día, mis problemas, mis sueños, y a él realmente le importa. He podido enfocarme más en la escuela y en mi salud mental, y siento que finalmente estoy recuperando quién soy realmente. También he hecho nuevos amigos increíbles en la escuela, y realmente disfruto pasar tiempo con ellos. De hecho, el mes pasado, por primera vez en mucho tiempo, tuve una verdadera celebración de cumpleaños. Invité a todos mis nuevos amigos, y tuvimos una fiesta de pizza mientras veíamos películas románticas cursis. Fue el tipo de cumpleaños que siempre quise pero nunca tuve cuando vivía con mi mamá y Kevin. En cuanto a mi mamá, las cosas todavía son complicadas. Últimamente ha estado tratando de contactarme más seguido, incluso enviándome mensajes diciendo cuánto lo siente y cuánto me extraña. Le he dejado claro que todavía no estoy lista para volver. No creo que en este tiempo y con un poco de terapia haya cambiado tan fácilmente. En cuanto a Kevin, no se ha disculpado, pero tampoco espero que lo haga. Me lo imagino completamente enojado conmigo, así que no creo que quiera verme. Lo cual, honestamente, no me importa. No es como si quiera construir un vínculo con él ahora tras todo lo sucedido. Lo intenté llevarme bien con la pareja de mi madre. Pero a veces hay relaciones que son imposibles, y esta es una de ellas. Si no sucede nada, y no creo que ocurra porque ahora vivo con mi papá, esta será mi última actualización. Así que un saludo y muchas gracias por acompañarme en estas publicaciones. Pero si hay nuevas actualizaciones, no leas este último párrafo. Actualización 5. Han pasado 6 meses desde la última vez que hice una publicación, y pensaba que sería la última. Pero si mi madre o Kevin vuelven a hacer de las suyas, siento que es mi deber hacer una nueva actualización. Muchos han estado preguntando cuánto dinero pagaba mi padre en manutención, pero no lo voy a decir. Esas son cuestiones entre mi madre y mi padre, y no creo que importe demasiado. Lo que sí importa en esta actualización es que mi padre le pagaba cuando yo vivía a tiempo completo con mi madre, y ahora es mi madre quien le está pagando a mi padre. Eso es algo bueno, porque ya no tengo que ser interrogada con un detector de mentiras y luces apuntando a mi cara cada vez que necesitaba un suéter nuevo o algo para la escuela. Mi padre simplemente confía en mí, especialmente ahora que no tiene que enviarle dinero a mi madre y es ella quien le envía a él. Ahora tiene más dinero y lo gasta en mí. Y por supuesto, mi madre se ha encargado de hacérmelo saber, porque sus llamadas dejaron de ser para pedirme perdón y se transformaron en reclamos de cómo he arruinado todo para ella. A mi madre le importa más el dinero que recibía y que ahora tiene que enviar, que cuidarme a mí. No puedo decir que esté sorprendida. Aunque no he tenido noticias directas de Kevin, lo cual es un alivio, todavía hablo con mis amigos de mi antigua escuela, los mismos que van a la misma escuela que los hijos de Kevin. Por ello sé que uno de los hijos de Kevin fue suspendido por pelear con otro chico, a quien realmente no conozco. Esto no sería tan grave si el hijo hubiera aprendido la lección y su padre le hubiera enseñado que estaba mal. Pero, en lugar de eso, Kevin le dijo que hizo muy bien en golpear al otro chico, porque a los chicos como esos, es necesario darles un golpe de vez en cuando. Estas palabras las repitió su hijo el día que volvió a la escuela, y tras eso, volvió a tener otra pelea. Ahora la madre de los hijos de Kevin está pidiendo la custodia completa.
La madre de los hijos de Kevin está usando lo que me hicieron a mí, más esta nueva situación, para solicitar la custodia completa, que hasta ahora era compartida. Kevin está probablemente más furioso que nunca. Creo que si sigue en esta trayectoria, va a explotar por contener tanta furia dentro de él. No sé qué sucederá, pero si me entero de algo más sobre la custodia, probablemente haga una nueva actualización. Actualización 6. Quiero decir que, aunque mi madre ahora se está divorciando de Kevin, eso no significa que vaya a regresar con ella. Solo quiero aclararlo antes de contar lo que ha sucedido. Kevin ha perdido la custodia de sus hijos, que ha pasado completamente a la madre de ellos. Por eso me ha estado culpando a mí, y por ende, a mi madre, ya que soy su hija y debería haber detenido todo el problema con el servicio de protección infantil, como lo ha dicho. Claro, no creo que admita que darle ese estúpido consejo a su hijo no fue una buena idea. ¿El resultado? Le ha pedido el divorcio a mi madre, y ahora están en proceso de separarse. Eso no cambia nada en cuanto a mi relación con mi madre, quien me ha llamado para decirme que arruiné todo en su vida, desde la manutención hasta su matrimonio, todo porque no pude aguantar unos días en el hospital. Solo la he bloqueado, y eso ha sido todo. No me importará si dentro de unos años se siente sola y quiere reconectar conmigo. En este momento, no podría importarme menos. Hubo muchas ocasiones en las que pudo hacer las cosas bien para mí, y en su lugar tomó decisiones terribles. ¿Y en cuanto a Kevin? Siempre decía que mi padre era un fracasado. Bueno, ¿quién es el fracasado ahora, Kevin?